espermatozoide que nos va a dar el cromosoma Y, o XX o Y. Y el cromosoma Y es el que nos va a marcar realmente ese viraje hacia el lado masculino. Entonces vamos a ver de que el brazo corto de este cromosoma, ven ahí ese cachito, ¿por qué ya está de viejo? ¿Qué dice el otro día? Bueno, como les digo, este cromosoma Y tiene un brazo corto, y acá un brazo corto y un brazo más largo, que es el cromosoma Y. Entonces, el cromosoma Y, este brazo corto, contiene una cosa, un gen, el gen SRY. Y este gen es el que determina el sexo del embrión. Entonces vamos viendo cómo se inicia este proceso. Y hay una proteína, que es la proteína SRY, que es el factor de transcripción que se une al ADN y activa otros genes que inician el desarrollo de las gónadas masculinas, o sea, testículos. Después, más o menos, se dice que la diferenciación sexual se va a dar a nivel del día 49, o sea, al final de la sexta semana, casi comenzando la séptima semana, se va a producir esta diferenciación sexual de una gónada indiferenciada que va a ir hacia el lado masculino. Y los cordones seminíferos definen su diferenciación sexual. O sea, en esta gónada van a haber ya cordones seminíferos que van a finalmente virar hacia el lado masculino y van a darse se van a diferenciar para qué características específicas. Entonces, es importante esta proteína, la SRY, que viene a ser el factor determinante testicular. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos este brazo corto, produce este gen, el SRY, y a la vez, según esta proteína, la SRY, tenemos la opción de que esa gónada indiferenciada vire al lado masculino. Y al final, ¿en qué se va a convertir? ¿Cuál es la gónada masculina por excelencia? Espermatozoide. La gónada, no digo el testículo. El testículo. Entonces estamos virando todo hacia el testículo. Y lo contrario es el lado femenino al ovario. O sea, eso hay que tenerlo claro. Pero no siempre pasa así. Ahí viene el tema de la patología. O sea, cromosómicamente puede ser un varón, pero fenotípicamente es otra cosa. ¿Qué lo veremos después? Fácil. Entonces tenemos ese tema y recuerden acá, esta proteína SRY es el factor determinante. Si está, se convierte en un varón. Y si no está, ¿qué pasará? Cuando no está, hará que el desarrollo de esta gónada se haga en el sentido femenino. Tremendo problema. Que comienza cuando en el día 41, casi al final de la sexta semana de desarrollo preembrionario. Entonces vamos a ver esta diferenciación sexual, que digamos es un evento que se produce dentro del desarrollo del sexo, que se llama la determinación sexual. Los testículos secretan dos hormonas, lo que habíamos visto la vez pasada: la hormona antimülleriana y la testosterona. La vez pasada, cuando hablamos del testículo, ¿qué dijimos? Que había una hidátide sesile de Morgani, o apéndice testicular. A ver, ¿qué significaba eso? ¿Qué significa el apéndice testicular? ¿Cuál era su significado en el testículo? Un vestigio. ¿Has o no? El apéndice testicular, ya que es de Morgani, dijimos que era un vestigio embrional. ¿Y de quién era el vestigio embrional? ¿De qué estructura? Del conducto de Müller. ¿Por qué el conducto de Müller
que queda como un vestigio en el testículo. ¿Qué nos produce el conducto de Müller? Para mesonefe. Nos produce el viraje hacia el sexo femenino. Te va a crear una vagina, un útero, trompa de falopio. ¿Y en el hombre necesitamos eso? No. Después sí lo va a necesitar, pero por otra cosa. Pero ahí no. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hace eso? De que nosotros tenemos que bloquear en un varón al conducto de Müller. Y tenemos que potenciar al conducto de Wolff. ¿Está claro? Entonces yo necesito que mi testículo inhiba a quién? A Müller. Por eso que necesitamos producir dos hormonas. Ya hemos visto ahí la hormona anti-mülleriana que me bloquea Müller para que yo no vaya al lado femenino, y la testosterona es la bebé del sexo humano. Eso es lo que nos hace hombre. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Claro. Pase. Entonces, la acción, ya este desarrollo de estas dos hormonas van a provocar la masculinización de los órganos genitales internos y externos, que no mostraban hasta entonces, hasta antes de la sexta semana, eran indiferenciados. Pero después ya se van a diferenciar entre los sexos. Entonces, este proceso de diferenciación de los genitales se denomina diferenciación sexual fetal. Lo tenemos acá en el esquemita, el estado indiferenciado, sexta semana. ¿Qué se produce en la sexta semana? ¿Qué es la sexta semana? ¿Qué se produce? Diferenciación. ¿Pero por qué? ¿Qué aparece? Acabo de hablar. ¿Por qué se produce la diferenciación sexual? Sí, ¿qué aparece? La proteína se rellena de papá. ¿Ya ves? Le estoy hablando a Manuel Bruto si no entienden. Ustedes van a ser médicos, ¿verdad? Si no, vayan al otro lado, vayan a enfermedades. Por favor. Estoy hablando claramente. Quiero unión de lo que digo. Entonces, eso se va a producir al final de la sexta semana. Y vamos a mirar para acá. Y acá ya va a tener mucho que ver la testosterona. ¿Ven de dónde comienza el problema? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Ahora, ¿qué es la espermatogénesis? La espermatogénesis es el proceso biológico de formación de los espermatozoides. En los específicos. Específicamente, ¿dónde? En los individuos. Para que no se olviden, ¿alguna vez han comido higos? ¿Saben lo que son higos? Sí. Si ustedes agarran un higo y lo parten por la mitad, miren, recuerden, lo parten por la mitad, va a aparecer una corteza y al medio una luz donde están unas estructuras. Esa imagen traslada un poco los enemigos. Es casi parecido, solo que el hígado no tiene espermatozoides, no tengan miedo. Pero la imagen, para que recuerden, ven ustedes. Entonces, miren, vamos a ver que en este proceso continuo se inicia cuando? En la pubertad. O sea, en la pubertad se diferencian los sexos. No. ¿Eso cuándo se produce? Sexta semana. Al final de la sexta semana. ¿Pero cuándo se inicia? En la pubertad. O sea, hasta que somos niños y niñas, no hay diferenciación. El niño con la niña juega normal como si fueran del mismo sexo. Cuando llegan a la pubertad, ahí comienza el punto de corte, ¿no? Niños para acá y niñas para allá. Comienza la diferenciación sexual. Entonces, ¿qué vemos? Que este proceso inicia en la pubertad y se extiende a lo largo de la vida del hombre. Y aunque la cantidad de espermatozoides desde esta etapa van a poder disminuir con la edad, en la cantidad y la calidad. Idealmente, ¿saben ustedes cuál es el pico más alto de desarrollo de un hombre? 21. ¿A qué edad crees? Más o menos a los 18 años.
O sea, llegas a los 18 y de ahí comienza el deseo. Miren, ¿no? Por eso yo me imagino que cuando Dios creó a Adán y Eva, seguramente después que estos bandidos pecaron, se habrán unido a esa edad, 18 a 20 años. O sea, si nosotros tuviéramos que decir en qué momento tenemos la mejor calidad de espermatozoide para tener mejores hijos, sería los 18 años. Pero ¿quién de acá va a mantener mejor los 18 años? Ahí viene el problema cultural. Pero miren, ese es el pico de desarrollo, igual de la mujer. Pero fatalmente nuestra cultura, nuestras obligaciones nos obligan a detener eso. Y la mayoría de hombres tendrán pues un hijo entre los 20 y 27 años de primer hijo, cuando los que no son precoces. Ustedes acabarán con su carrera a 25 o 26, trabajando ya en el hijito. Y las mujeres igual, pero no están igual. Cuando una mujer es profesional, ahí viene el otro punto de quiebra. No es lo mismo que una mujer, pues antiguamente la mujer se dedicaba a la casa que los hijos. Ahora ya no es así. La mujer estudia, trabaja, es una profesional. Los hijos ya no lo cría la mujer, lo cría la chacha. Esa es la verdad. ¿Y eso qué pasa? De que la mujer, como tiene que trabajar, y a veces, como ya es la doctora, todos la ven así con miedo. Y no se le acercan mucho los hombres, ¿no? Y tienen hijos a los 37, 38, su primer hijo. Y muchos de ellos les salen ya con problemas. ¿Te han dado cuenta? Porque esos ovocitos vienen desde el periodo embrionario. Entonces esos ovocitos tienen 38, 39 años. Así. Los espermatozoides todavía se reúnen cada 72 días, pero los ovocitos no. Por eso que salen Down, TDAH, y un montón de enfermedades que vemos en la actualidad. Entonces, no digo que eso que tengan hijos rápido tampoco, pero piénsenlo bien. Mientras más jovencitas terminan su carrera, porque van esperando y se les pasa el periodo. Entonces, vamos a ver que esto con la edad va a comenzar a cambiar. Entonces, si se unen dos personas mayores, más posible que tengan problemas en un embarazo. La espermatogénesis, como un ciclo completo, es una duración aproximada de 74, 64, 75 días en la especie humana, lo que demora en madurar un espermatozoide. Ese es el ciclo. Ahora, habíamos dicho de que estos espermatozoides, miren, este es un túbulo seminífero con un hilo, acá está la corteza y acá está la luz. La formación de células primordiales germinales, o estamos hablando de las células primordiales germinales, todavía son células indiferenciadas. Estas células comienzan más o menos su desarrollo en el día 24. Estamos hablando más o menos de qué semana. En la cuarta, ¿no? Cuarta o tercera, cuarta semana. Entonces, aquí se produce más o menos unas 100 células terminales. Son centenares de células terminales que van migrando hacia los esbozos de los órganos genitales, que todavía son indiferenciados. Y vamos a ver que alrededor de la cuarta semana, ¿no? Casi, digamos, estamos hablando del día 28, ya se acumulan alrededor de 4.000 de esas células. Miren cómo se va multiplicando. Y al final de la sexta semana, como ya dijimos, el gen SRY determina que vienen hacia el lado masculino formando testículos, para que después van a producir espermatozoides. Pero este proceso inicia ¿cuándo? En la pubertad. ¿Ah? Miren cómo es la biología, cómo nuestro desarrollo. Entonces tenemos que tener claros estos puntos para poder entender. Y dijimos que en el brazo corto, el cromosoma Y, estaba el gen SRY, que es el que finalmente va a determinar que viremos al sexo masculino. La próxima vez no me entran después ahora. Temprano. El profesor viene temprano, el alumno tiene que ir antes del profesor. Cuando ustedes trabajan, bueno, al menos en este país al revés, pero en otros países como Japón, nadie se va si el jefe no se va. Y el jefe es quien le sabe. El que se porta mal, le cae.
Y acá está el túbulo seminífero, miren, estos túbulos seminíferos permanecen sólidos hasta la pubertad, que es cuando recién se tunelizan y sus paredes contienen dos tipos de semen. O sea, los tubos, estos túbulos, son ciegos, son como si fueran un fideo, son tubos ciegos. Y estos tubos se comienzan a tunelizar, o sea, comienzan a canalizarse recién, ¿cuándo? En la pubertad. O sea, hasta la pubertad tenemos con el túbulos seminíferos ciegos, como un fideo, que no tienen luz. Después de la pubertad se tunelizan, se crea un canal, una luz. Obviamente, ¿para qué? Para que por ahí fluyan los espermatozoides. Si no, por donde va a ser un tubo hueco, un tubo sólido. No se va a poder. Y estos túbulos tienen dos tipos de células. Las células de Sertoli, que son derivadas del epitelio superficial del testículo, y también las espermatogonias, que son células primordiales, derivadas de células primordiales germinales, que se transforman en espermatozoides. Tenían células que aparecían más o menos en qué etapa aparecían las células primordiales. ¿Qué fecha? 24. Alrededor de la cuarta semana. 24 días. Y dijimos cuándo se diferencian. Sexta semana. Al final de la sexta. Vamos uniendo cabos para entenderlo, porque no estoy hablando yo acá en chino. Entonces, miren, tenemos acá Sertoli. La célula Sertoli, miren acá este esquemita, este es el tubo. Miren acá está Sertoli, y acá están las espermatogonias, las células inmaduras, de las cuales recién va a virar a un espermatozoide, pero todavía están inmaduras y acá están las células Sertoli dentro de los túbulos. Y miren acá, este es un túbulo y este es otro túbulo. Esta zona, ¿cómo se llamaría? Entre un túbulo y otro túbulo es el intersticio. Y en ese intersticio, ¿quién está? Lady. Y eso es crucial, porque Lady es la responsable de producir la testosterona. Donde mira la estructura biológica, cómo va luego a transformarse en función. Entonces, es para que vean la ubicación. Estamos hablando sobre el túbulo, solo está el Sertoli y están las espermatogonias. Y acá está la luz. Si hay una luz, ¿en qué momento estaremos acá? Del desarrollo masculino. Ahí entra una pubertad, porque hay una luz. Si no, sería un túbulo sólido. ¿A qué hora comienza la pubertad? Déjenla pensar. A los 12. ¿A qué hora comienza la pubertad? No les traigo a chicos de 12. Y esta es otra cosa. La pubertad más o menos se produce a partir de los 10 años. Hasta la pubertad, de 10 a 14 años, aproximadamente. A partir de los 14 en adelante, ya llegamos a la adolescencia. Pero de los 10 a los 14, la pubertad. Y en la pubertad es todo un cambio. Tienes que batallar con tu que ustedes van a pasar, porque ya comienza ese periodo en que soy un niño, pero ya quiero ser adulto. Es la etapa de la rebeldía. Ese tienes que darle lo bien dado porque no te entiende, te pone rebelde. Y vamos a ver por qué. Después cuando veamos la testosterona. Ya para. Voy a cantarle. Voy a caminar. Bueno, entonces estábamos acá explicando este proceso y estamos ya atando cabos para entender lo que vamos a hablar después. Entonces, vamos a ver de que existen dos células aparte de los espermatozoides, una son la de Sertoli y otra son la de Leydig. ¿Y dónde está Sertoli? ¿Dentro o fuera del tubo? Dentro. ¿Y Leydig? En la tribu. Entonces, estas células de Sertoli producen también hormonas tiroideanas, porque dijimos que
para un testículo o para una gona diferenciada no nos sirve Müller. Müller no nos sirve. Entonces tenemos que bloquear a Müller. Hola, hola. ¿Escuchan? Listo. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos que Sertoli también produce hormona antimülleriana y ayuda a evitar el desarrollo de órganos reproductores femeninos. O sea, tenemos que bloquear algún esbozo de órganos femeninos. Y también vamos a ver que esta hormona se produce hasta la pubertad. O sea, después de la pubertad ya comienza a dejar de actuar. Hasta que se asegure que llegó a la pubertad para actuar esta hormona. Y el mesénquima o mesodermo, que es el origen embrional del tejido, separa los túbulos seminíferos del intersticio. Entonces desarrollan las células intersticiales de Leydig, miren acá, Leydig, las cuales empiezan a segregar testosterona y androstenediona, pero fundamentalmente testosterona. Es la hormona principal del sexo masculino. Y todo se produce a nivel de las células de Leydig, que está en el espacio intersticial, fuera del túbulo seminífero. Entonces vamos a ver este proceso de maduración de un espermatozoide, el espermatogenesis, tiene tres fases. Una fase proliferativa, una fase meiótica y una espermiotética. En la fase proliferativa vamos a ver que se produce la mitosis y en la segunda fase la meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? A ver, si ustedes tienen una prueba de biología con 20. A ver, voy más atrás. A ver, bien, hay diferencia entre mitosis y meiosis. Estoy hablando de división celular. No le manejes. Tú. A ver, ¿qué me estoy entendiendo? A ver, tú. La meiosis para células germinales y la mitosis para las ¿Cuáles son las otras células? Células somáticas. Pero ¿cuál es la diferencia? No, eso ya sé, pero división. ¿Cuál es una división celular? Una sola. Claro, voy a ir al punto porque no estoy entendiendo. O sea, cuando se da una división por mitosis, una meiosis, la fórmula, o sea, en este caso, el número de cromosomas en la división mitótica, las dos células hijas, ¿tienen el mismo contenido genético o está reducido a la mitad? En la mitosis. El mismo, ¿no es cierto? Y en la meiosis, la mitad. Ya, eso tiene que ver claro, lo que es una mitosis y una meiosis. Pasa. Y en esta primera fase proliferativa, la división es mitótica. O sea, todas las células tienen la misma carga genética que la madre. Pero es diferente en la meiosis. Y gracias a Dios que es diferente, ¿eh? Porque no saldría una barbaridad de seres humanos. Entonces Dios en su sabiduría dijo, no, vamos a hacer eso. Ahora recién lo pero es toda una ciencia. Entonces vamos a ver en qué consiste la fase proliferativa, mitosis o fase espermatogónica, porque se produce a nivel de las células espermatogónicas. Entonces dice, a partir de las células madres espermatogoniales de reserva que no suelen sufrir mitosis, se forman las espermatogonias de tipo A y las de tipo B, que son diploides, o sea, tienen una doble información genética, son cromosomas dobles. Tenemos acá. Pero que mediante la mitosis, la división celular que produce dos células idénticas. O sea, si la anterior tenía 46 cromosomas, la hija también va a tener 46 cromosomas.
y dan lugar a las espermatogonias de tipo A y a las de tipo B, ¿no? La de tipo A o AB en algunas nomenclaturas y la de tipo B o AB. Vamos a ver que de estas dos tipos de espermatogonias, la de tipo B, que está acá en el esquema, estas espermatogonias se diferenciarán ¿en quién? En los espermatocitos primarios, que luego pasarán a la siguiente fase de la meiosis. Todo esto en la fase proliferativa. Entonces, ¿qué implica esto? Y ahora cierro la puerta, me están distrayendo mucho. Miren acá. Hay un proceso, un fenómeno que se conoce como la replicación del ADN. Es un proceso que ocurre antes de la primera división meiótica, específicamente dentro del espermatocito primario. Veremos que esto es crucial, porque yo les digo, ¿no? Usen su lógica así. Van a haber dos divisiones meióticas, o sea que van a reducir a la mitad la cantidad de cromosomas. Si yo tengo 46 cromosomas iniciales y se produce la primera división meiótica, ¿cuánto tendrá la célula hija? 46. A ver, escúchame bien. Tengo una célula de 46 cromosomas, o sea, la primera división meiótica. ¿Cuántos cromosomas serán las células hijas? 23. 23, papá, la mitad. Y si yo agarro la célula con 23 cromosomas y la divido en la segunda división meiótica, ¿cuántos cromosomas habrá? 23 entre 2, ¿cuántos? 12.5. O sea, 12.5 cromosomas. ¿Es eso viable? ¿Es lógico eso? O sea, si yo le presento al ovocito que tiene 23, 13.5, me chotea, ¿no? ¿Qué hago cuenta? No rinde, 13.5, yo necesito 23. ¿Entienden? Ahí viene el quid del asunto. Yo no lo entendí cuando me lo enseñaron. Ahora recién, para enseñarle tengo que entenderlo bien, ¿no? Entonces hay un proceso que es la replicación del ADN. Y veremos después cómo es. Pero vayan viendo, o sea, pensamos primero con una lógica simple, vamos a ver que esto no es tan cierto como pensamos. Miren acá. Les voy a pasar la descripción anterior y una pregunta sobre... Acá vas a entender mejor. Estoy ampliando. Dando una luz primero, ahorita te voy a ampliar todo el panorama. El proceso de replicación del ADN en los cromosomas sexuales ocurre principalmente en el núcleo de la célula, durante la fase S. Fase S del ciclo celular. Esta fase S viene S de síntesis que ocurre durante la interfase antes de ¿quién? De la meiosis. Miren, antes de la meiosis, o sea, estoy todavía con mis 46 cromosomas, pero antes de la meiosis ya yo estoy en esta fase produciendo una replicación. O sea, en la fase S el ADN se replica, duplicando la cantidad de material genético en la célula. O sea, la célula, esta espermatogonia, en lenguaje popular es mosca. O sea, se prepara. Ella dice, mira, yo te voy a agarrar su lechecita acá, pero tú ¿qué haces? Bueno, no hay problema, tengo una reserva en mi mochila. Mosca, ¿no es cierto? Porque no te saques sin desayuno. Igual es la célula, ¿no? Entonces dice, voy a tener que partirme en dos, pero no sabe ni cuartar. Voy a replicar, o sea, voy a sacar una fotocopia por si acaso. Me quitan el lugar, pero tengo una copia, que es casi igual. Eso es la célula. Entonces, en este periodo el ADN se replica duplicando la DNA genética en la célula. De tal manera que durante la meiosis 2, por otro lado, es una evento celular que ocurre después de la meiosis 1. O sea, cuando ya se produjo la replicación. Y no implica una replicación adicional del ADN, ya no, porque se hizo antes de la primera división. Entonces, miren acá. Estos son cromosomas homólogos, ¿no? O sea, por ahí estamos en el par 22. Y tienes dos cromosomas, ¿no? Porque son pares. Miren, dos. Y acá viene la viveza de la célula. Voy a sacar una copia de esta y una copia de esta. Tengo de un par, ¿cuántos tengo ahora? Dos pares.
¿Me dejo entender? Entonces, vamos a nuestro eje inicial. Si yo tenía 46 cromosomas y hago mi primera edición meiótica, teóricamente, ¿cuántos cromosomas tendría? No, lógica, ahorita su lógica, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 23. Pero como fui mosca, saqué mi copia. ¿Cuántos tengo ahora? 46. ¿Entendiste? No, no te olvides, si no has entendido, vete a entender ya en el segundo método. Pero has entendido. Ya se has entendido eso, entonces ya me voy feliz. Entonces, eso produce las dos divisiones meióticas, de tal manera que la última tiene 23 cromosomas. ¿Ven cómo la sola de aquí? No ganó el mismo. ¿Puede explicarlo una vez más? No has entendido. Ya, a nivel de enfermera, ya, porque el médico no debe haber entendido. Tenemos acá el par. Este es un par que se ha replicado, perdón, que se ha dividido de manera mitótica. O sea que las células hijas tienen la misma carga genética que la madre. Si tú tienes una célula de 46 cromosomas, tus hijas van a tener 46 cromosomas. Es a nivel somático. En tu piel, en tus músculos, en tus huesos, todas las células van a dividirse así. Pero en tus ovarios, con los testículos, no es así. Las divisiones son meióticas, o sea, te parten tus cromosomas. Tus 46 lo dividen en dos. ¿Me entiendes? Pero la lógica dice, pues, si tú tienes dos divisiones meióticas que te van a reducir la carga genética o el número de cromosomas, si tú tuvieras solo 46, la primera división, ¿cuánto se convertiría? ¿En cuántas? En 23. ¿Y la segunda? 23 entre 2. ¿Cuánto quedaría? 12.5. Bueno, ya, 11.5. ¿Y eso es real? ¿Eso se pasa? No pasa eso. ¿Por qué? Porque ha sacado la fotocopia. ¿Entendiste ahora? Por eso que no sale luz. Entonces, vamos a ver en la segunda fase. Entramos acá en escena. Ya vimos la primera fase proliferativa, mitótica. Ahora vamos a ver la fase meiótica, y que se conoce como la espermatocitogénesis. Ese es el proceso de división celular. A ver, déjenme murmurar después ya. Ahí en la clase lo tienen, ya lo repasan hasta que les entre. Se lo dicen en la clase. Es el proceso de división celular que transforma los embriones primarios en secundarios. Y luego, finalmente, en espermátidos. Miren acá en este esquema, miren. La espermatogonia, embrión primario, primera división meiótica, embrión secundario, y segunda división meiótica, espermátidas. Y estas espermátidas van a madurar hasta conformar o producir un espermatozoide tal cual. Entonces estamos acá, en esta fase meiótica, y vamos a ver que este proceso de transformación de un espermatozoide primario hasta un espermátide ya va a llevar dos etapas, lo que ya les expliqué, la meiosis de tipo 1 y la meiosis de tipo 2. Y es crucial para la producción de ¿quién? De los espermatozoides viables. ¿Cierto? Entonces vamos a ver, y vuelvo a repetir, en la interfase entre la fase proliferativa y la fase meiótica se produce la replicación, o sea, saco la fotocopia del material genético. De esta manera el espermatozoide primario se vuelve diploide, ¿no? Con 46 pares de cromosomas, que luego se hallan en espermatozoides secundarios, con un contenido de ADN diploide. Y estos cromosomas van a estar formados por cromátides hermanas, no por la fotocopia que sacó la célula para resguardarse. Entonces, durante la meiosis 1, que a su vez se divide en dos células de 23 cromosomas, durante la meiosis 2 te van a dar 4 espermátidos que están acá. Haploides, ya no son diploides, son haploides. Pero logramos esto porque replicamos antes de hacer la primera división meiótica. Si no, no habría forma, ¿no? Tendríamos nuestros 11.5 cromosomas. Y finalmente entramos a la espermiogénesis. ¿Cómo se llama la primera fase? Proliferativa. ¿Qué tipo de división se daba? Mitótica. ¿Qué implica eso? Las células hijas tienen el mismo material cromosómico que las células madres. De ahí entramos a la segunda fase. ¿Cuál es? La meiótica, donde se va a reducir la cantidad de cromosomas hasta darnos células haploides, que son las espermátidas. Y ahora vamos a entrar a la tercera fase, lo que es la espermiogénesis.
Entonces, es el proceso en el cual estas espermátidas se convierten finalmente en espermatozoides y adquieren la forma de un espermatozoide. Miren, de aquí van a tener esta forma, y para eso, ¿qué van a tener que hacer? Eliminar, reducir la sobrecarga de citoplasma para que tengan una forma de este tipo. Entonces el núcleo celular se va a alargar, ¿ya? Y va a quedar en la cabeza del espermatozoide. Y las mitocondrias que tiene esta célula se van a ubicar en el cuello del espermatozoide, y los centriolos van a originar un flagelo o cola. Si yo tengo un espermatozoide que no tiene cola, ¿me sirve o no? Nunca va a llegar a la trompa de Fallope. Entonces, ahí ya comienza a ver en el espermatograma, cuando hagamos la comida del semen, que van a ver espermatozoides inmaduros o anómalos, que hay, pero que no van a lograr nunca una fecundación. Entonces, vamos viendo que hay espermatozoides que se pueden mover y otros que están paralíticos. Vamos a ver eso en un espermatograma. Entonces, tenemos que saber interpretar todo esto para decirle a un varón que no tiene hijos, ya puede tenerlos o no. Ahí comienza el tema. Entonces, eso claro. Entonces, una vez que hemos visto cómo se produce el espermatozoide, ahora veamos ya lo que es el semen propiamente. Ya estamos hablando de un varón que puede eyacular, que ya produce semen, con formación y origen. El espermosemen es un fluido espeso de color blanquecino. Está compuesto por un líquido en el que se encuentran en suspensión los espermatozoides. Ya, el espermatozoide está nadando en una piscina y se produce por las secreciones de glándulas del aparato reproductor masculino, como la próstata, que vimos en la clase pasada, las vesículas seminales y fundamentalmente los testículos. Y se expulsa en el momento de la eyaculación, que puede ser tanto al final del coito o también los que se autoestimulan en la masturbación. Pero igual van a eyacular, sea cual sea la forma. Entonces, vamos a ver de que este espermatozoide es una parte de todo el semen. Cuando evaluamos el semen, no solo evaluamos la capacidad del espermatozoide de poder fecundar, sino también evaluamos los componentes del semen, que hemos visto el origen de qué glándulas vienen. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Cuando hablo de semen, hablo de una composición de sustancias y del espermatozoide, no solo el espermatozoide. Va a haber un momento en que tú puedes producir semen sin espermatozoides. Por ejemplo, cuando le hago una vasectomía. Por decir, el hombre tiene 5 hijos y ya no quiere más, entonces le hago la vasectomía. Le ligo los deferentes y eso produce que el testículo que produce espermatozoides ya no pueda llegar. Le cortaste la vía, le cerraste el camino, pero va a seguir eyaculando. Y en la eyaculación, ¿qué va a salir? El líquido seminal, que es vesículas seminales, próstata. Va a salir la piscina, pero sin el que nada. ¿Me entiendes? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, el semen tiene características que hay que saber, ¿no? Primero, el volumen promedio está entre 3 a 5 mililitros, ¿no? Con un máximo de 15 mililitros, ya esto es una bestialidad. Y depende mucho del grado de abstinencia sexual previa y del nivel de excitación durante el acto sexual. Entonces, a veces uno ve, ¿no? En internet, se vuelve todo bien cochinadas, ahí ve pues, un muchacho que sale como medio litro de leche. Eso no, pues es una... Eso no es cierto, no se dejen engañar. Porque los pacientes vienen por eso. El doctor dice, me sale poco semen, antes me salía más, ahora me sale poco. Y él ha visto pues, esas películas, ¿no? Y él cree que eso es lo normal. Y él se siente anormal por eso. No se dejen estimular. El volumen es de 3 a 5 mililitros, ¿ya? Y el cuerpo humano elimina periódicamente el semen almacenado, de una manera u otra. O sea, si ustedes, por ejemplo, todavía supongo que la mayoría de la pareja, quiero creer que no han tenido relaciones sexuales, tengo fe que es así, pero algunos se masturban. Y los que no se masturban ni tienen pareja, ¿cómo expulsan el semen? Sueños. Entonces ahí dice, ¿no? ¿Qué dice ahí? El cuerpo elimina periódicamente el semen almacenado. Si no lo hace por la vía regular, el organismo
te faculta para tener los famosos sueños húmedos. Entonces tú en tus sueños, sueñas ahí, ¿no? Sueños de connotación sexual, y en tus sueños puedes eyacular y amaneces, ¿no?, con el gozo de la tusa un sueño húmedo. Sobre todo en jóvenes que no tienen actividad sexual o están con el semen almacenado, hay que liberarlo de alguna manera. Entonces, a veces, ¿no?, estas funciones nocturnas son una forma natural de liberar el exceso de semen. Así que no se preocupen, chicos, no hay que masturbarse, naturalmente pueden eliminar el semen. Y esto es una pregunta siempre a los pacientes son un poco, siempre tienen el concepto popular. A veces cuando el paciente viene me causa gracia, porque dice, no, vengo porque mi amigo, ¿no?, o mi cuñado, o mi entrenado, el chino de la esquina, me ha dicho que ya estoy en la edad que tengo que hacerme la próstata. Entonces mira, que ahí viene la ignorancia. Doctor, y me han dicho que por tener muchas mujeres voy a sufrir de la próstata. Eso le dicen a las mujeres, ¿no? Si más mañoso eres, vas a sufrir de la próstata. Pero eso es mentira. Miren el concepto. La próstata tiene semen almacenado. O sea, teóricamente debería uno regularmente expulsar el semen, eyacular. Y no porque eyacule más que el otro vas a tener problemas de la próstata. Al contrario, el que no eyacula tiene más problemas. Entonces eso de que por mañoso tiene la próstata, chicas, ya saben que es mentira, y chicos, no se dejen influenciar. Lo cual no digo que sean mañosos, ¿no? No, estoy explicando. Entonces ahí tienen el seno, miren las características. Generalmente le van a pedir la muestra vía masturbatoria, ¿no? Aquí hay problemas, ¿sabes? Hay algunas religiones que yo tengo pacientes mormones que tienen que masturbarse para sacar la muestra, ¿no? No es otra forma. Dice, yo no me masturbo prohibido porque le digo que no puedo masturbar. Entonces a veces digo, pero ¿cómo hacemos con este bandido? ¿Cómo le examinarse? No hay forma. A veces puede usarse algunos preservativos, cosa que cuando tiene algo con su pareja puede almacenar el semen, pero te va a generar una serie de alteraciones en el resultado. Eso se le dice. Y a todos los pacientes se les dice, cuando digo, vas a hacerte un cultivo de semen, cuando hay sospecha de prostatitis, que lo veremos cuando vean neurología, la toma de muestra es vía masturbatoria. Entonces, les explico que tengo que hacer hasta la seña cómo hacerlo, porque no me entienden. El paciente, imagínese, un lego, un ignorante, en otras palabras. Tú tienes que decirle a veces de manera así, con lenguaje popular, ¿no? Porque ellos no te van a entender. Cuando tú le expliques a un paciente, tienes que entender que el paciente no es médico. Y eso lo veo, porque en la práctica, por ejemplo, yo tengo un colega en emergencia. Viene el familiar. Y le pregunto, doctor, ¿y qué tiene mi paciente? El viejito doblado que con el pecho. Y le dice, ¿qué tiene el paciente? Le pregunto. ¿Y qué le dice el médico? Tiene una cardiopatía isquémica. Y dice ahí el familiar, asustado, ¿qué será lo que me dice este bandido? Entonces no usemos términos técnicos con los dedos. Entonces tienes que hablar en sentido popular para que te entiendan. La mayoría de pacientes vienen, doctor, estoy mal de los riñones, y se agarran el trasero. ¿Ahí están los riñones? Hay que explicar. Entonces así van a venir, con una ignorancia atrevida, y ellos creen que están mal del riñón. Vienen así, todo que me duelen los riñones. A ver, señor, le digo, pero ahí no están los riñones. No, pero a mí me duele, doctor, ya me ha visto tal médico, me imagino. Entonces usan otros legos que le han visto, le han hecho creer que es un problema de riñón. Le digo por qué. Porque medicina muchos mercenarios, ¿no? Nunca sean así. El médico tiene que ser honesto y decirle al paciente la verdad. Pero hay médicos que no le dicen la verdad. ¿Cuántos pacientes tengo que tienen una inflamación prostática que tú la puedes curar con medicamentos? Y el particular, ¿no? El médico particular que le tiene más feliz, no, tiene que operarte la próstata. Lo van a operar un tipo que no necesita operar. ¿Y cuánto cobra el bandido? 6.000 a 7.000 soles. Si me opero 3 en un día, ¿cuánto tengo? Entonces ya me corrompo, ¿no? Me corrompo, porque tengo que operar sí o sí porque voy a ganar plata. Entonces no es un mercenario, ese ya no es un medio, es un mercenario. Nunca sean así. Las cosas
que corresponden, háganlo. Lo que no, por eso estamos en UPU, pues si no vayan a San Juan Bautista, César Gallego. Ya, por favor, y en esta universidad queremos eso. Entonces avancemos. Tenemos las características del semen. El color del semen es normalmente blanco lechoso. Se hablan de la leche blanco lechoso. Y si el líquido eyaculado presenta color anaranjado rojizo, puede que contenga sangre. Motivo de consulta de muchos pacientes. El eyaculado con rasgos de sangre. A esto otro tema, no es patología, pero lo puede haber. Y esto se conoce como hematospermia, ¿no? Sangre en el seno, que puede indicar de hecho un trastorno urológico, que lo veremos cuando veamos urología. Espero que llegue. Y el semen suele contener una consistencia de un coágulo, ¿no? Como una gelatina más o menos. Entonces, debido a la facilidad de solidificación que posee gracias al fosfato de espermina que le da la forma del coágulo, y es frecuente la aparición de grumos más sólidos, pero ello no es indicativo de ninguna clase de problemas. A veces los pacientes vienen por esto. Doctor, me sale el semen, pero así, ¿no? Con grumos. Y ellos piensan que es una enfermedad, pero hay que explicarles que es una variante de lo normal, no hay por qué asustarse. Ahora, el semen generalmente tiene un olor suave, a menudo descrito como ligeramente almizclado. Salado o metálico, y puede tener un toque dulce debido a la fructosa, ¿no? Con el consumo a veces más natural. Pero, ¿qué es ligeramente almizclado? Como ligeramente. ¿Saben lo que es el almizcle? Bueno, si no saben, lean acá. Es un polvo de fragancia popular dentro de la comunidad mágica. A lo largo de la historia fue utilizado para el amor y la atracción del almizcle. ¿Tiene cara de lamas? ¿Quién era la misma? Alguien me dijo, tú. ¿Qué dicen en la selva? ¿Qué sustancia usan para supuestamente atraer una mujer a un varón? ¿Tú eres de la selva? ¿Tú eres de Juan Castillo? Pero vivimos en otro. ¿Quién es de la selva? Otra gente que vive de la selva. ¿Alguien? A ver. ¿Pero es selva? ¿De dónde eres? ¿De qué parte? De Iquique, ya. ¿Cuál es la sustancia que tiene un efecto parecido a la misma en la selva? ¿Cómo se llama? La pusanga, ¿viste? La cúspisa. Este es selvático, pero tiene vergüenza de que es de la selva. ¿En qué parte eres tú? De Tarapoto. ¿Ves? La pusanga. En la selva la pusanga tiene el efecto de la misma. Cuando tú vas a la selva y van a decir, cuando tú estás así enamorado de una chica, lo has pusangueado también. Pareció la misma. Entonces conozcan, porque cuando hagan su sedún van a llegar a la punta del cerro. Yo me fui a hacer una lama, yo nunca ni sabía que esa Martín. De traje Tarapoto. Y ahí aprendí pues, lo que habla la gente ahí, ¿no? Lo que te dicen. Después me fui a la sierra y a la punta del cerro a Pomabamba. Aprendí también lo que es hablar quechua, entender lo que ellos hablan, sus creencias. Y aprendí que el selvático es más limpio que el serrano. Porque el selvático, como hace calor, se baña cada rato. Llueve, tienen ahí una canaleta y se están bañando con el agua de lluvia. Porque el calor es terrible. En cambio, en la sierra hace frío. El serrano se abriga. ¿No han visto que los cholitas con su pollera, su puncho? Porque esa es su cultura, ¿no? Y como hace frío, no se va. Ahí viene el problema. Pero el serranito es más cochino que el de la selva. Son costumbres populares que van a ver cuando vayan a esos lugares. Y más tienen que también entender su patología, ¿no? Por eso la selvática, bueno, ella dice que no, se viste de qué manera, con faldita acá, su topa acá, porque tiene calor, ¿no? Y la gente interpreta que es mañosa. No hace charapa, la charapa es brava. Y la charapa, yo le comprobaba la selva, pero no es lo que dice, no es lo que dice la gente. La charapa es más sana que la serrana, y no tiene nada que ver con la forma en que se lo hace por el clima. Yo no aguanté dormir en Tarapoto, porque fue un calor terrible. Solo, imagínate cómo él acostado. Viernes, entonces me tuve que ir a vivir al lado, que la temperatura es más baja.
Para que te des cuenta, cuando trabajé en Tarapoto, el Lama estaba feliz, pero en Tarapoto hay un calor de 30 o 33 grados, es insoportable. Entonces a dormir le iba mejor al Lama, a dormir. Entonces eso van a ver cuando hagan el Perú, van a ver. Entonces, volviendo a este tema, vamos a ver que solo un 10% del volumen del semen va a corresponder a los espermatozoides. Solo la 10ª parte del semen son espermatozoides. Y el 90% pertenecen a lo que es el líquido seminal, a la piscina donde están nadando, donde estén nadando. Entonces, este 90% tiene esta composición, miren. Este plasma o líquido seminal que se conoce es el 90% de la composición del semen. Y vamos a ver que está compuesto el líquido seminal en un 90% que contiene agua, que es una piscina, proteínas, enzimas, fructosa, ácido cítrico, minerales como el zinc y otras sustancias que rodean nutrientes y protegen a quien al espermatozoide. O sea, la idea es que el espermatozoide nade en una piscina temperada, limpia, que esté feliz. Entonces, eso lo da el líquido seminal. Este líquido seminal o plasma seminal, también como se conoce, entonces tiene origen en 3 glándulas que dijimos. Aparte de la testicular están las vesículas seminales que producen más fructuosa, que le da energía al espermatozoide, y prostaglandinas que lo ayudan a movilizarse mejor. Y la próstata produce ácido cítrico, enzimas y otras sustancias que contribuyen a la coagulación, o sea, hacerlo más espeso, como una gelatina. Y también luego se va a licuar y pasa de gelatinoso a líquido, así como la movilidad de los espermatozoides. Yo les digo una cosa, ¿no? Si el semen fuera como un coágulo, una gelatina, y se quedara así, ¿el espermatozoide podría moverse? No podría, entonces se tiene que licuar. Líquido, pero es en el tiempo, cuando ya está dentro de la cavidad vaginal y por ahí comienza a moverse como pez en el agua. Entonces van a ver de que aparte de estas dos también están las glándulas de Cooper que ya hemos hablado, y estas glándulas de Cooper o bulbos uretrales secretan un líquido que lubrica y limpia la uretra, ¿no? O sea, este teóricamente no es tanto parte del semen, pero se dice que sí porque al secretarse te va a limpiar todo el camino para que el espermatozoide pase sin problema. Entonces el examen acá necesario para nosotros ver la capacidad de un espermatozoide de poder fecundar un óvulo, la prueba que hacemos es el espermatograma. No confundir espermatograma con cultivo de semen. Yo les pido a los pacientes cultivo de semen cuando tengo sospecha de una prostatitis, que es una inflamación de la próstata. Pero le pido un espermatograma cuando quiero saber por qué un varón es inferno, que es diferente. Porque ese paciente confunden, creen que con el cultivo de semen voy a saber si es fértil o no. No, eso es otra cosa. El cultivo es para detectar gérmenes, bacterias. Y el espermatograma es para hacer un recuento de espermatozoides. Entonces tenemos un espermatograma o espermograma que sirve para medir el volumen y la calidad del semen, así como la concentración de espermatozoides en el eyaculado, que es lo más importante. ¿Cuánto es lo normal del promedio? Ahora lo vemos. ¿Cuánto es lo mínimo que hay que tener para poder lograr un embarazo? Ahora lo sabemos. Miren acá. Esos criterios están establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y esto ha ido variando en el tiempo. El primero fue en el año 99, la primera cifra que tenemos acá. Luego se modificó en el 2010 y finalmente la última modificación en el 2021, hace 4 años. Siempre medicina tiene que tener datos actualizados, porque la medicina a veces cambia. No cambia la sola enfermedad, pero cambian los conceptos, los criterios diagnósticos. Y acá ha cambiado, ¿no? Entonces, al 2021 ya se cataloga como normal hasta 1.4 centímetros cúbicos de volumen. Si este volumen es menor, hablamos de una hipospermia. A esto le voy a preguntar, así que tenganlo claro. En concentración, de 20 a bajado a 16 millones. O sea, en la actualidad, si tú te haces un espermatograma y tienes 16 o más, siéntete feliz. Vas a poder producir un embarazo. Si tienes menos de 16,
ya se conoce como una oligozoospermia, que ya es un problema de infertilidad. Y vamos a ver que hay alteraciones, como les digo, de la movilidad. Miren, la movilidad, vamos a ver la vitalidad, o sea, hay espermatozoides muertos, vamos a ver la morfología, el espermatozoide con 2 cabezas, con 3 colas, pero lo que nos interesa es ver, ¿no?, el volumen y sobre todo las cuentas de las alteraciones que no deben ser mayores de los porcentajes que están acá. O sea, yo una muestra, un eyaculado, tengo que tener más de 54% de espermatozoides vivos. Puedo tener 40% muertos, pero 60% vivos, ese paciente está bien. O esa persona, un paciente, o ese varón está bien. Entonces, estos son los parámetros, ¿verdad? Y recuerden el color, que no tenga manchas de sangre ni sea más oscuro. ¿Eso es la última? Entonces, un break de 3 minutos. Y de ahí volvemos con la última parte, ¿ya? A ver, vamos a estudiar ahora ya en la parte donde es la regulación de la función testicular. Y vamos a ver cómo funciona este mecanismo del feedback negativo, que es el efecto de la alimentación. Entonces vamos a ver que existe un eje que compromete 3 estructuras anatómicas: el hipotálamo, la hipófisis y el testículo. Este eje es un sistema de regulación hormonal que controla la función testicular, incluyendo pues la producción de espermatozoides y sobre todo la síntesis de testosterona. Este eje pues involucra esta interacción entre el hipotálamo, la hipófisis y los testículos. Vamos a ver que a nivel del hipotálamo, ¿no?, en esta parte superior, se sintetiza y se secreta una hormona, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y las gonadotropinas se producen en el adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces, este GNRH es un decapéptido y es transportado del hipotálamo a la adenohipófisis a través de un sistema circulatorio, que es el sistema venoso portal hipofisial. Y vamos a ver de que esta secreción de la GNRH es de tipo pulsante, o sea, no es permanente durante todo el día. Tiene pulsos, picos elevados y tiene picos de declive. Y vamos a ver que estimula a la adenohipófisis para producir 2 hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo espicular. Este sistema portohipotalámico hipofisiario es una red de vasos sanguíneos que conectan al hipotálamo con la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior de la hipófisis, y hacen que transmiten hormonas reguladoras hipotalámicas que controlan las funciones glandulares de la adenohipófisis. Es una red del sistema, como dice acá, vena porta hipofisial. Vamos a ver a este nivel, ¿no?, que muchas de este sistema venoso va a transportar hormonas reguladoras hipotalámicas. Miren, a nivel del hipotálamo ya vienen a actuar los neurotransmisores. Estas sustancias pueden, digamos, inhibir a la hormona liberadora de gonadotropina, la GNRH, o pueden estimular. Y que estos neurotransmisores pueden a su vez modificar todo este eje de regulación hormonal. Por ejemplo, se ha visto que la norepinefrina, la melatonina y la acetilcolina estimulan a la hormona liberadora de gonadotropinas, mientras que la serotonina, la dopamina, los opioides y el GABA la van a inhibir. Vamos a ver que la influencia de estos neurotransmisores es crucial para la regulación de las hormonas reproductivas. O sea, tienen que ver en la regulación de todo este sistema y sus efectos van a cambiar a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo durante la infancia, la pubertad. Estas neurotransmisores pueden cambiar su función de acuerdo a la etapa de la vida donde encontremos a ese varón. Esta hormona liberadora de gonadotropinas, ¿dónde va a actuar? A nivel de la hipófisis hay receptores. Miren acá, esta es la membrana de una célula hipofisiaria y acá está un receptor. Entonces,
va a actuar sobre estos receptores para que estimule la producción de las hormonas gonadotropinas, la folículo-estimulante y la hormona luteinizante. Este proceso inicia con la fijación a estos receptores específicos de la superficie celular y el proceso de liberación se activa mediante la movilización de una sustancia que es el calcio intracelular. O sea, este receptor va a producir movilización de calcio dentro de la célula que va a tener que ver con el tema de la liberación de estas hormonas gonadotrópicas a nivel de la adenohipófisis. Entonces, en la adenohipófisis vamos a ver de que se producen y se liberan 6 hormonas. De estas 6 hormonas, vamos a ver quiénes intervienen en la regulación de la función testicular. ¿No? Vamos a ver que esas hormonas son 2, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, aunque también se ve que tiene un efecto la prolactina. Pero fundamentalmente vamos a ver las 2 hormonas superiores. Vamos a ver que esta hormona liberadora es secretada por el hipotálamo y estimula la adenohipófisis, con disposición anterior, para la liberación de la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Entonces vamos a ver de que estas células que producen, que liberan hormonas, además neurosecretoras, también son conocidas como células neuroendocrinas, ¿no? Todo lo que es endocrinológico tiene que ver con el sistema glandular, con hormonas. Y se encuentran principalmente en la base del tercer ventrículo del cerebro, en la región del hipotálamo. Podemos saber que estas neuronas son especializadas, no son cualquier tipo de neurona. Están especializadas en liberar hormonas directamente en el torrente sanguíneo, en el sistema venoso portal, porticorizal. Ahí van a depositar y liberar estas hormonas al torrente sanguíneo y se emplea un papel crucial en la regulación de diferentes funciones corporales. Entonces vamos a ver que a nivel digamos de la adenohipófisis vamos a encontrar unas células gonadotropas o basófilas, ¿no? Miren acá el color, basófilas, en la adenohipófisis con un tipo de célula secretora que se encuentra en la glándula pituitaria anterior, que es la adenohipófisis. Estas células basófilas o gonadotropas, por su afinidad a los colorantes básicos, ¿no? Por eso en este color, y producen hormonas glicoproteicas, tales como la TSH, la adenocorticotropina, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Entonces, el origen de la estimulación de la GNRH hipotalámica a la adenohipófisis actúa sobre esas células basófilas que van a producir finalmente 2 de las hormonas que nos interesan conversar en esta mañana, que es la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ahora vamos a ver la función. Ya hemos visto el origen histológico, ahora vamos a ver la función. Esta hormona luteinizante es una gonadotropina que, al igual que la folículo estimulante, se produce en las zonas gonadotropas o basófilas del lóbulo anterior de la hipófisis, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En el hombre, la LH es la hormona que regula la secreción de testosterona masculina. Entonces comenzamos acá a ver la relevancia en el sexo masculino. La GNRH hipotalámica actúa sobre las células basófilas de la adenohipófisis, proposición anterior, donde se producen 2 hormonas llamadas gonadotrópicas, fundamental para el desarrollo glandular, que es la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Y estamos viendo que la hormona luteinizante tiene que ver con la regulación de la secreción de la testosterona, que es fundamental en el sexo masculino. Interviene, ¿no? Interviene también esta hormona en el aumento de la concentración de enzimas para la esteroidogénesis, en particular para la síntesis de los andrógenos. La testosterona es parte de un grupo de hormonas androgénicas. Entonces vamos a ver acá en el esquemita, miren, esta es la hormona luteinizante que se produce en la hipófisis, actúa sobre las células de Leydig. ¿Dónde están las células de Leydig? ¿En qué parte del estroma testicular? En el intersticio, o sea, fuera del túbulo. Sí. Estas células de Leydig
a través del colesterol, nos van a transformarlo a pregnenolona, progesterona, los testosterona y finalmente a la testosterona. Entonces, la serie de Leydig va a producir toda esta transformación hasta llegar a producir la testosterona. Y luego veremos que la testosterona finalmente no es la que produce el mayor efecto androgénico. Vamos a ver que hay otra hormona que se produce después, o se transforma la testosterona. Pero ahí estamos hablando todavía de la testosterona, no hay que adelantar. Vamos a ver que también la hormona luteinizante actúa sobre la célula de Sertoli. ¿Dónde está Sertoli? Dentro del túbulo seminífero, ¿no? Acompañando a las espermatogonias. Entonces, vamos a ver que no actúa directamente sobre el Sertoli, pero favorece ¿qué cosa? La síntesis y secreción de la inhibina B, que tiene como función suprimir la liberación de la hormona folículo estimulante. También favorece la síntesis de proteína ligadora de andrógenos, activador de flaminógeno, transferrina, lactato y fluido testicular. Entonces, esta hormona, la LH sobre Sertoli, estimula el crecimiento de los túbulos seminíferos. Cuando los niveles de testosterona en sangre aumentan, ¿no? Se produce la retroalimentación negativa, es el feedback negativo, que reduce la producción de hormonas liberadas de gonadotrofinas en el hipotálamo, lo que a su vez disminuye la producción de hormona luteinizante, lo que a su vez también disminuye la producción de hormona folículo estimulante. Y acá juega un papel crucial la inhibina. Esa inhibina que la produce ¿quién? ¿Qué células? ¿Qué dice acá? Dice, favorece la síntesis de quién? De la inhibina B. Insertó. Vuelvo acá. La inhibina, su función principal es inhibir ¿qué cosa? La secreción de la hormona folículo estimulante por la hipófisis, lo que a su vez va a afectar la producción de espermatozoides. Entonces, primero imaginémonos. Tenemos que el hipotálamo produce la hormona GnRH, que es la que estimula la producción de testosterona. Y la testosterona se va a producir a nivel del testículo en las células de Leydig. Cuando vemos en el torrente sanguíneo que la carga de testosterona ha aumentado a niveles ya casi, digamos, bien elevados en la concentración fisiológica, ya, entendamos esto, o sea, cuando hablo de fisiológico es normal, o sea, dentro de lo normal, la concentración de la testosterona va a aumentar hasta un techo. Cuando llegue ese techo, ya no necesito más testosterona. Entonces, este sistema hace de que el hipotálamo ya no debe producir la GnRH, ¿sí? Indirectamente tengo que decir al hipotálamo, ¿sabes qué? Ya tengo bastante testosterona, para la mano. No me produzca GnRH. Y al no producir GnRH, ya no estimula la producción de hormona luteinizante por la adenohipófisis. Y eso hace que disminuya la carga de testosterona. Es un feedback negativo. Hay casos en que la producción de testosterona es suprafisiológica, que ya no es normal, que lo veremos después. Pero quiero que entiendan lo que es fisiológico de lo que es, que ya va en contra de la fisiología, ¿no? Que ya no es normal, pero vamos a ver que existe. Entonces, primer mecanismo de feedback, ¿no? La GnRH estimula la adenohipófisis, produce LH y este estimula el testículo, produce testosterona. Si hay demasiada testosterona, mando una señal al hipotálamo, ya no me mandes más LH porque ya tengo mucha testosterona, y es un mecanismo permanente durante el día, un ritmo circadiano, que vamos a ver que tiene que ver también con la, digamos, liberación y estimulación en determinados momentos de la vida sexual de un hombre. Entonces, vamos a ver que en los testículos, ¿ya? Esta hormona, la LH, ¿no? Tiene dos funciones principales. Uno es producir espermatozoides
y secretar hormonas sexuales, principalmente a la testosterona. Entonces, ¿cómo lo hace? Estimula las células de Leydig que están en el intersticio para producir testosterona. Mientras que la hormona folículo estimulante actúa sobre las células de Sertoli, no sobre Leydig. Primera diferencia. La LH sobre Leydig y la FSH sobre Sertoli. Y Sertoli está fuera o dentro del túbulo femenino. Dentro. Y para promover ¿qué cosa? La producción de espermatozoides y la función testicular. O sea, esta nos ayuda a promover que se produzcan más espermatozoides y por tanto la función testicular va a ser óptima. ¿Ya? Entonces ese dato va a entender. Ahora volvemos a Leydig, que está en el intersticio del tejido testicular. Conocidas también como células intersticiales testiculares, ¿no? Están ubicadas a nivel testicular y que producen testosterona. Y la principal hormona sexual masculina, esto nunca lo olvidamos. Dependemos mucho como varones de la testosterona, y no solo porque te va a dar la capacidad de desarrollo sexual, sino por otras funciones también. No solo es el tema sexual, como veremos después. Entonces vamos a ver de que estas células son cruciales para el desarrollo y mantenimiento de las carreras sexuales masculinas y el espermatogénesis. Esto es fundamental, la testosterona. Pero veremos después que no solamente el Leydig produce testosterona, sino hay otras glándulas que también la van a producir, como las glándulas suprarrenales. Estamos hablando ahorita solo de Leydig a nivel testicular, pero hay otras glándulas que van a producir testosterona, pero en menor cuantía, comparada a la función testicular. Entonces, cuando un varón a un hombre le quita los testículos, lo estás deprivando de producción en un 90% de testosterona. Y eso es todo un problema para ese hombre. Y lo digo ¿por qué? Porque lamentablemente hay enfermedades, hay patología urológica en un varón como el cáncer de próstata. Y el tejido cancerígeno se nutre de la testosterona. Entonces, si yo quiero que ese hombre sobreviva un poco más, y quiero limitar ese brote neoplásico, que es un cáncer, tengo que quitarle el estímulo. Y el estímulo es la testosterona, ¿no sabes? ¿Y cómo se la quito? ¿Cómo se la quito? ¿Qué produce más testosterona? El hombre. Pero ¿dónde está la ley? ¿De dónde? De los testículos. Entonces tengo que cortarle los testículos para que el cáncer no progrese. Hacemos una orquiectomía bilateral. Entonces imagínense la trascendencia del Leydig, que tiene efectos favorables pero también tiene efectos negativos, sobre todo en pacientes con cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata es la primera causa de cáncer en este país. La primera causa de cáncer, ténganlo claro. Y después de eso viene el cáncer de cuello uterino. O sea, lo que más cáncer te produce es la próstata. Por eso es necesario conocer este tema y por eso es necesario hacer prevención. Todo varón por encima de 45 años debería hacerse un chequeo de su próstata una vez al año. Así que ya saben, si tienen familiares, díganle por favor, hazte tu chequeo. ¿Por qué? Porque el cáncer puede ser asintomático. Puedes tener incubando un cáncer y no vas a sentir nada. Y cuando vas, te haces una prueba a los 60 años, te encuentras y dices, señor, usted tiene un cáncer ya metastásico, o sea que ya se extendió. Lo único que queda es hacerle un túnel y sacarle los testículos. Es todo un trauma para el varón. Porque si le quito los testículos, primero, ya no va a tener erección. Fatal. Segundo, sus pobres huesitos se van a desvitalizar. Tercero, ya no va a tener musculatura. O sea, no solamente actúa a nivel sexual, sino en otros parámetros. Por eso te parece una bestialidad, lo digo así, cuando viene un TGLB, le dice, ¿no? Y me dice, doctor, quiero que me saque los testículos. Y la de ustedes, ¿no?
ni siquiera es ya, digamos, 60, entre 25 y 30 años. Viene como una mujer, y luego pues ya me doy cuenta que no es, porque uno se da cuenta. Me dice, doctor, quiero que me saquen los testículos. Entonces, miren todo lo que hace la testosterona y este marido quiere deprivarse a esa edad. Pero son aberraciones, ¿no?, que están en su mente. Yo nunca lo hago. No, busca otro que te haga. Mutilarte, no. Aunque me pagues, no es mi negocio. Y hay gente que no me paga. Es más, estos bandidos que se hacen un amigo vagina. Otra vez. Entonces ya van a ver todo eso en la práctica. Entonces la testosterona es una hormona en los hombres con un papel crucial en el desarrollo de las características sexuales masculinas, la masa muscular, la densidad ósea y el deseo sexual. Entonces es importante esto, ¿no? Es importante, miren, no solamente se encuentra en hombres, ¿no?, también hay testosterona en mujeres, aunque en mucha menor cantidad. Pero miren acá el tema, ¿no? ¿Qué te produce? Las características masculinas, las características, o sea, la voz, la forma del cuerpo, la distribución del vello en tu cuerpo, el desarrollo de músculos, la densidad de tus huesos y el deseo sexual. El deseo sexual se interpreta como la libido, o el libido, como quieran decirlo. Y la libido es el deseo. Entonces, cuando los pacientes vienen a la consulta, vienen con disfunción eréctil, o sea, que no, o impotentes, que no pueden tener erección, dicen, doctor, ya no tengo ganas, ya se me ha quitado las ganas de tener sexo. Entonces yo digo, tengo que preguntarle, porque el paciente es lego, ¿no? Siempre mira que el paciente está, ustedes tienen que desasnarlo, ¿no? Entonces le digo, señor, a ver, le pregunto, primero, cuando él te dice eso, que ya no tiene deseos, lo tomas entre pinzas, porque ellos confunden la libido y la capacidad de erección, que son cosas diferentes. No es lo mismo el deseo que poder tener una erección. Entonces le pregunto, a ver, voy a escarbar, como les digo a mis alumnos de urología. Él te dice eso, a ver, escarba, preguntas. Yo le digo, mira, si tú ves una chica de 20 años con un cuerpo de sirena y no muy cubierto, ¿te daría ganas de estar con ella? Sí. ¿Está afectado su deseo? ¿No? O sea, su líbido está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que no puedo tener erección. Si usted se tápate la boca, no, porque me deprime. Entonces, eso es lo que pasa. Confunden la libido con la capacidad de erección. O sea, él tiene libido, tiene ganas, va con su mujer, pero a la hora de los loros, no pasa nada. Y la mujer agarra y lo mira a ver, no sirve para nada. Y eso es crucial y eso baja tu autoestima. Que una mujer te diga eso, te pone una cruz. Una cruz. Y vienen a la consulta así. Vienen con la mujer, la pareja. Y yo le pregunto, ¿cuál es el problema? No puedo tener eso. Y la mujer le explico por qué. Porque lo primero que va a pensar cuando el hombre no quiere estar íntimamente con ella, ¿qué va a pensar? Que le está sacando la vuelta, ¿no? Eso va a pensar. No la quiere, va a decir, oye, este no quiere estar conmigo porque está afuera con otra mujer. Y no sabe que él no quiere estar con ella porque tiene vergüenza de ver una erección. Entonces tengo que explicarle a la señora que el problema no es que te saca la vuelta, sino que es impotente. Hay que ayudarla hasta donde pueda. Y la impotencia es crucial y es tu autoestima. Yo vengo varones bajoneados, así triste, un poco lloran, porque no pueden erección. O sea, la erección te da aquí la capacidad o te hace sentir que eres un hombre en toda tu extensión. Y si tú no tienes erección, bueno, vienes ya con problemas psicológicos. Yo tengo chicos de la de ustedes con disfunción eréctil. Los evalúo y veo que orgánicamente están bien, pero psicológicamente están de capa caída. Entonces ya no tengo que mandarle yo a un especialista, sino al psicólogo, para que les haga una terapia. Entonces van a ver, volviendo a esto, mira todo lo que hace la testosterona. Por eso, consejo de poner,
los varones. Primero, no suban de peso. No sean chatarreros. No engorden. Ahora todavía están así, pero de acá a unos 20 años comienzan los síndromes metabólicos. Aumenta de peso, te sube la presión, te sube el colesterol, entre otras cosas, te baja la testosterona. Todo se mezcla. Entonces, hagan ejercicio. ¿Por qué? Miren, el aumento de la masa muscular. Entonces, si ustedes hacen ejercicio y fortalecen sus músculos, van a elevar la producción de testosterona. Por eso, cuando viene mi paciente alicaído, impotente, entonces le digo, mira, primero, no seas chatarrero, come sano. Segundo, baja de peso. Haz ejercicio, te digo, ¿qué haces sentado viendo televisión en la computadora y no te mueves? Anda, camina, corre, haz ejercicio de potencia, anda al gimnasio, saca músculos, rómpete los músculos ahí, porque esos músculos van a hacer que produzcan más testosterona. Entonces todo eso tiene que ver la alimentación, tiene que ver el ejercicio y el sueño, es un problema. La mayoría de ustedes yo sé que se amanecen estudiando y vienen a bostezar acá porque han estudiado toda la noche. Quiero creer eso, pero cuando ya tú tienes cierto estatus, ya no tienes que amanecerte, pues, ¿no? Duerme por lo menos tus 6-7 horas. Todo eso tiene que ver con el desarrollo del cuerpo humano. Y luego tenemos ya, aparte de las células basófilas, que dijimos que producen ¿qué cosa? Las células basófilas. Ya me quedé por gusto, hablamos. ¿Ah? ¿Qué cosa? Se olvidó ahora en el examen, ¿sabes? ¿No? ¿Qué produce las células basófilas? O sea, las hormonas gonadotrópicas, ¿no es cierto? Está en la adenohipófisis. Ahora hablamos de las células mioides. Esas células, llamadas también células peritubulares. O sea, estamos acá en el túbulo seminífero, estamos acá con el higo. En la parte externa, casi cerca de la pared, están las células mioides. Ya miren acá. Acá, está pisando. Y esas células mioides son células musculares, por eso su nombre es mioides. Y estas están rodeando los túbulos seminíferos. ¿Y para qué están ahí? Porque van a ayudar a contraerse, o sea, van a contraer, van a exprimir al túbulo seminífero para que impulse a los espermatozoides. Y eso puedan salir a los túbulos, llegar al epididimo para su almacenamiento. O sea, habíamos visto en la clase de anatomía que el testículo llega a una estructura que es el epidídimo, que está coronando el testículo. Y en el epidídimo van a almacenarse, van a madurar los espermatozoides. Y después de la cola, primero tenía cabeza, cuerpo y cola. Después de la cola viene el conducto deferente, que es el que llega ¿a dónde? Por el conducto eyaculador a la uretra prostática. Y de ahí sale hacia el meato uretral. ¿Por qué? Porque se cierra el esfínter uretral interno, se abre el externo y puedes eyacular. Porque si no se abre el interno, ¿a dónde se da por proximidad? A la vejiga. ¿Ven cómo es la anatomía? Y todo esto se relaciona. Entonces estamos haciendo unidad anatómica funcional. Y también vamos a hablar de Sertoli. Ya hablamos de Leydig, ahora de Sertoli. Fibras somáticas ubicadas en los túbulos seminíferos de los testículos y esenciales para la espermatogénesis y el desarrollo de espermatozoides. Además de una función hormonal que tiene Leydig, esas tienen que ver con la espermatogénesis. Y son como son las nodrizas. ¿Qué es una nodriza? Madre. ¿Sabes qué es una nodriza? ¿Tú has leído? ¿Tú eres adventista o cómo se llama? ¿O eres mundana? Dime, no eres adventista. ¿Y por qué te atacas? Eres adventista. A ver, te voy a explicar. ¿Tú has escuchado la historia de Moisés o no? ¿Sabes quién es Moisés? ¿Quién es el Moisés? Lo iban a matar, ¿verdad? Porque era israelita. ¿Y qué hizo la mamá con la hermana? Lo pusieron en un botecito y lo mandaron al río Nilo. Y por casualidad, entre comillas, ¿quién lo encontró? La hija de Yo pensé que estaba hablando. ¿Quién era la nodriza? La arca. La hija del faraón. No era la mamá, pero ella lo adoptó. ¿Entiendes? ¿Ya entendiste? Entonces, estas veces son como son las nodrizas.
que nutren y sostienen a las células germinales masculinas en desarrollo. Se están ayudando a que tus espermatozoides puedan crecer de una manera adecuada y actúan como un entorno de soporte guía para el desarrollo de las células germinales masculinas. O sea, dan un soporte, apoyan, ¿no? O sea, ellos no son, es como un equipo de fútbol, ¿no? Quien mete los goles es el Valera, ¿no? El delantero, el crema, él mete los goles. Pero ¿quién lo nutre? Lo nutre Jairo Vélez, lo nutre Castillo, claro, pero quien hace los goles es Valera. Quien hace los goles es el espermatozoide, pero ¿quiénes lo apoyan? ¿Me dejo entender? Bueno, para que entiendan lo que son de todos. No de la alianza ya están eliminadas. La inhibina. Las células Sertoli son las principales productoras de la inhibina también. Y esta inhibina B, miren acá, la inhibina en este esquema, es una de las formas de inhibina, es producida por esas células, las Sertoli, y juega un papel importante en la regulación de la producción de la hormona folículo estimulante. Es un mecanismo de retroalimentación negativa. Pues esas Sertoli van a comenzar a inhibir a la hipófisis para que no me mande hormona folículo estimulante. Un mecanismo de retroalimentación que actúa sobre todo a nivel de la hormona folículo estimulante. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos dicho, esta retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipofisiario gonadal masculino regula la producción de testosterona y espermatozoides, ambos procesos. Cuando los niveles de testosterona se elevan, que hemos dicho, envían señales al hipotálamo y a la hipófisis para reducir la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH, y hormona luteinizante. Respectivamente, esto disminuye la producción de ¿quién? De la testosterona por parte de los testículos, manteniendo un equilibrio hormonal. Y esto es pulsátil, no es permanente. En resumen ahí, ya para los que no entendieron, hipotálamo, hormona liberadora de gonadotropinas, área de hipófisis, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante actúa ¿dónde? En Leydig. Y Leydig produce la testosterona. Y la folículo estimulante actúa ¿dónde? En Sertoli, que tiene que ver con el espermatogénesis. Función testicular. Eje hipotálamo, hipófisis testicular. Creo que quedó claro. Y bueno, hasta ahí nos acompañó el